Considerando de que este plano es carga versus voltaje, que la pendiente de esta recta es C, capacitancia, podemos establecer la siguiente relación. Carga igual a la capacitancia C por la diferencia de potencial o voltaje B. Una relación importante, pero para el desarrollo de la teoría de redes eléctricas nos interesa establecer una relación entre el voltaje B y la corriente I aquí en el capacitor, puesto que el voltaje y la corriente son las variables de interés para la teoría de redes eléctricas. Veamos cómo podemos establecer esa relación. Derivemos esta ecuación. Derivando con respecto al tiempo tenemos dQ a dt es igual a C, que es constante para un capacitor determinado, por dB a dt. Pero dQ a dt es corriente y por tanto podemos escribir que la corriente es igual a C por la derivada con respecto al tiempo del voltaje. De esa manera se asocian corriente y voltaje en un capacitor lineal de dos terminales. El hecho físico principal asociado con un capacitor de dos terminales es que almacena energía eléctrica en el campo eléctrico existente entre sus placas. Ahí tenemos entonces a los elementos pasivos con los que vamos a desarrollar la teoría de redes eléctricas. El resistor, el inductor y el capacitor de dos terminales. A estos elementos pasivos les vamos a exigir el cumplimiento de cuatro cualidades. Les vamos a exigir que ellos sean: 1, lineales; 2, concentrados; 3, invariantes en el tiempo; y 4, bilaterales. Examinemos cada una de estas cualidades. En primer lugar, veamos cuando una componente física, porque esto lo podemos hacer extensivo de manera general a cualquier sistema físico, cuando una componente física se considera que es lineal. Una componente física se considera que es lineal si se cumplen en ella los dos siguientes principios. El principio de superposición y el principio de homogeneidad. Empecemos con el principio de superposición. Tomemos una componente y apliquémosle a esa componente una excitación E1 de T. La componente nos responde con una señal R1 de T. Luego tomamos la componente y le aplicamos una excitación E2 de T. La componente nos responde con una señal R2 de T. Y así seguimos aplicando excitaciones y obteniendo diversas respuestas. Le aplicamos una excitación E sub n y la componente nos responde con una señal R sub n de t. Nosotros diremos
que la componente es lineal si al aplicarle una excitación E sub 1 más E sub 2 más E sub 3 más E sub n, la componente responde con R1 más R2 más R3 más R sub n de t. Si eso ocurre, la componente se cumple el principio de superposición. Y si en ella se cumple el principio de superposición, se dice que la componente es aditiva. En una componente en donde se cumple el principio de superposición, se dice que es aditiva. El principio de homogeneidad. Tomemos una componente y apliquémosle una excitación E de t. La componente nos responde con una señal R de t. Si la componente es homogénea, entonces al aplicarle una excitación K por E de t, la componente responderá con una señal K por R de t, en donde K es una constante cualquiera. En definitiva, una componente es lineal si es aditiva y homogénea. Y si la componente es aditiva y homogénea, entonces va a ocurrir lo siguiente. Al aplicarle una excitación E1, responde con R1. Al aplicarle una excitación E2, responde con R2. Al aplicarle una excitación E sub n, responde con Rn. Al aplicarle una excitación K1 por E1 más K2 por E2 más Kn por E sub n, la componente responderá con K1 por R1 más K2 por R2 más K sub n por R sub n. Eso ocurrirá si es que la componente es lineal. Ser lineal significa ser aditiva y homogénea, que se cumplen en ella los principios de superposición y de homogeneidad. A las componentes pasivas con las que vamos a trabajar, también les exigiremos que sean concentradas. ¿Qué se entiende por componente concentrada? Una componente se dice que es concentrada si la relación excitación-respuesta en esa componente no depende de las coordenadas espaciales del sistema. En caso contrario, diremos que la componente es distribuida.